Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a diseñar este hermoso vestido, pero antes los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Una vez más estamos frente a un modelo súper clásico, o sea, un modelo que nunca pasa de moda. El básico vestido negro, pero con características particulares. Es un vestido corto, con línea A, y tiene unas mangas muy llamativas, transparentes en esta tela tridimensional con maripositas. En un acercamiento podemos ver que la prenda carece de cualquier tipo de pinzas. Justamente en la transformación vamos a eliminar la costura de la pinza y las vamos a transformar en el vuelo que tiene este vestido, ¿sí? Las mangas están emparentadas con las mangas farol, pero larga, por supuesto. Vemos la parte posterior que tampoco tiene costura en el centro y claramente es una tela de punto. Lo puedo ver porque tiene una costura de terminación de remalladora plana o collareta. Este modelo es el indicado para las personas que recién están dando los primeros pasos en la confección, no solamente por la transformación y el trazado, sino también por el armado. Pero aunque se trata de una prenda simple, la transformación que tiene esta prenda abarca varios puntos en diseño, ¿sí? Como el traslado de la pinza de busto y la de entalle y la conversión del básico a una prenda línea A. Este tipo de transformación se implementa en muchísimas prendas y podrán ver en el blog que se hace esta transformación no solamente en vestidos en la parte superior, sino también en faldas, o sea, el traslado de el entalle para que se convierta en vuelo, justamente lo opuesto. Si ustedes desean hacer esta prenda con una tela plana o con una tela que tenga poca elasticidad, o sea que no sea un tejido, perfectamente se puede hacer igual con el mismo procedimiento, pero vamos a tener que incorporar un ojal o una abertura en la parte trasera, ¿sí? Para poner aquí un brochecito para que pase la cabeza, o bien, si lo desean, también un cierre invisible en el hombro sería otra opción para que la persona pueda colocarse el vestido fácilmente. Bien amigos, entonces vean el video hasta el final para que no se pierdan ningún detalle. Déjenme sus comentarios dando su opinión acerca del modelo o de los modelos que les gustaría que viéramos. Y ahora sí, comencemos con la lección. Bien, como siempre, vamos a utilizar los patrones básicos a medida de vestido. Tenemos aquí la delantera, la parte posterior y la manga. Estas son las plantillas que se trazan a medida previamente. Bien, entonces voy a comenzar con la delantera y en el primer paso es copiar en un nuevo papel tal cual es el básico o la plantilla. O sea, esto significa que yo no voy a modificar el patrón base. Lo que voy a hacer es copiarlo nuevamente y aquí en el video yo lo represento con un patrón en color azul, ¿sí? Para que podamos ver la diferencia de lo que es el patrón que estoy trabajando y la plantilla que está delineada en negro debajo, ¿sí? Yo estoy usando un programa vectorial, pero ustedes lo van a hacer calcándola en un nuevo papel. Entonces, comienzo a copiar tal cual como está mi escote base, de esta forma. Copio la forma curva que tiene. Luego voy a marcar dónde estaría la caída del hombro. Recuerden que la plantilla, que es la que estoy usando de base, previamente se ha probado al trazarla en un corte de tela económico, se ha probado en la persona, se han hecho las correcciones necesarias y entonces sí, yo estoy segura de que esta prenda que estoy dibujando, la que va a venir ahora, va a quedar perfecta porque yo ya sé que la plantilla es fidedigna, ¿sí? Aquí estoy copiando entonces la sisa, tal cual como está,
Está en tiempo real el trazado, ¿sí? Para que lo vean como trabajo. Muchas veces me preguntan por el programa. Este no es un programa de patronaje. Es un programa de diseño gráfico. Se trabajan con vectores. Por eso podemos verlo de esta manera. Es mucho más didáctica la interfase que tiene el programa. Sí, el programa se llama Inkscape, es gratuito y se puede descargar de la web y sirve para todos los sistemas operativos. Como ven, entonces aquí estoy copiando la pinza de busto, pero no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle, ¿sí? No es necesario porque justamente mi modelo no tiene entalle, es una línea A. El largo de mi vestido básico es de 50 centímetros desde la cintura aproximadamente. Entonces, como se trata de una minifalda, como vimos en la imagen inicial del vestido, le voy a restar entonces al largo unos 20 centímetros. Ahora vamos a pasar a transformar el escote. Le voy a desbocar unos 2 centímetros a partir de la caída del hombro, ¿sí? Esto hace que el escote se amplíe y facilite la colocación, por supuesto, de la cabeza. Recuerden que estamos trabajando con una tela de punto, por lo tanto, no es necesario ni cierres ni brochecitos, ¿sí? En este caso puntualmente. Por otra parte, voy a prolongar el hombro en el final donde está la sisa medio centímetro. Le voy a incorporar holgura en los laterales porque se trata de una prenda suelta. Comienzo con la primera sección del lateral que está aquí justo en la base de la sisa, ¿sí? Por encima de la pinza de busto, y he decidido darle 1 centímetro de holgura, ¿sí? Por supuesto, como siempre les digo, las medidas son una sugerencia. Cada uno le va a dar la holgura y la medida que se adapte mejor a la figura, ¿sí? De la persona que va a usar la prenda. Luego voy a hacer lo mismo con el resto del lateral, ¿sí? Hasta el bajo, y le voy a dar también 1 centímetro de holgura en este primer paso, ¿sí? En la iniciación del trazado. Entonces voy a seleccionar los puntos que determinan mi lateral y lo voy a ampliar 1 centímetro también, ¿sí? En bloque, todo el lateral. De esta forma tengo el primer paso del trazado de la delantera de este vestido. Pero aquí yo solamente tengo un blusón con una pinza, ¿sí? Pero lo que yo estoy buscando es darle vuelo a esta prenda. Entonces tengo que hacer una transformación. Y voy a comenzar trazando desde el vértice de la pinza de busto hacia el bajo de forma perpendicular, ¿sí? Una línea auxiliar como vemos aquí. Y voy a recortar el patrón, ¿sí? Aquí lo voy a representar separándolo, aquí lo tengo recortado. Y a su vez voy a cortar por la línea auxiliar, ¿sí? Hasta el vértice de la pinza de busto, como vemos aquí. Y voy a proceder a cerrar la pinza de busto. Coloco el punto ancla justamente aquí en el vértice, esa zona no se mueve. Y voy a girar la parte inferior del lateral cerrando la pinza de busto y trasladándola a la base de mi patrón. Ahora entonces tengo la amplitud que necesito para el modelo. Para la parte posterior voy a proceder exactamente igual que hice con la delantera, o sea, voy a copiar en un nuevo papel el patrón básico trasero de vestido, voy a descontarle en el largo los 20 centímetros que decidí para este vestido, voy a copiar tal cual está el escote en un primer paso, ¿sí? Vamos a calcarlo tal cual como está aquí, y de la misma forma voy a copiar la caída del hombro,
¿sí? En un primer paso, y luego voy a diseñar, ¿sí? Voy a dibujar la forma curva que tiene la sisa, ¿sí? La voy a copiar fielmente como es mi patrón. Ahora sí, entonces voy a desbocar en el escote como hice con la delantera y le voy a dar 2 centímetros, y en la caída del hombro, en la prolongación del hombro, 0,5, o sea, medio centímetro. Para la holgura, en el lateral le voy a dar 1 centímetro, como hice con la delantera. Aquí en la curva pronunciada de la sisa voy a rectificar, voy a soltar un poquito para liberar el movimiento de la manga. Bien, a partir de ahora tengo que transformar la parte posterior para que tenga el mismo vuelo que me presenta la conversión de la delantera, ¿sí? Cuando trasladé la pinza. Entonces tengo aquí una copia de referencia y lo que debo hacer es lograr esta inclinación y esta abertura que tiene la delantera en la parte posterior. El tema es que en la parte posterior no tengo una pinza que me dé la oportunidad de hacer la transformación, así que se la voy a generar con una línea auxiliar quebrada que va desde la sisa hasta el bajo. Para transformar la parte posterior voy a tomar de referencia la forma adquirida por la delantera. En este momento le quito el fondo para que sea más fácil de ver y voy a superponer una copia una vez que yo recorto el patrón, ¿sí? En papel, y voy a superponerlo sobre el patrón que ya está creado de la delantera, haciendo coincidir en este momento con la sisa, que es el punto que siempre coincide en los patrones sisa y lateral. Entonces, independientemente de lo que pasa en el resto del patrón, voy a cortar por mi línea auxiliar quebrada, dejando conectada en la sisa y colocando el punto ancla justamente en el último punto de conexión con la sisa, ¿sí? Justamente allí va a mantenerse unido el patrón. Voy a abrir la parte inferior girando el lateral hasta obtener la medida que se determina al hacer la transformación delantera. Aquí tengo que volver a colocar la sisa en posición una vez que está transformada y rectifico la parte inferior una vez más para tener la misma medida. Este tipo de transformación, así como vemos sin la pinza de busto, es la que tendríamos que hacer si quisiéramos hacer la transformación para un vestido de una niña, ¿sí? Porque, claro, no tengo una pinza que me determine la amplitud. Entonces, yo voy a ir ampliándola hasta tener el vuelo necesario, ¿sí? Con una línea quebrada. Voy a pasar en limpio mi patrón. Como vemos aquí, ustedes no necesitan hacer esto, no necesitan copiarlo de nuevo, simplemente le colocan un corte de papel en la parte inferior, lo pegan y ya tendrían entonces la forma final de la parte posterior del vestido. Con esta transformación lo que he logrado es eliminar la costura de la pinza y observen que todo el aplomo de la prenda ahora depende de la amplitud que se ha abierto hacia el lateral, que con la gravedad va a irse hacia el centro, cae. Cuando arrastra el lateral hacia el centro por la gravedad, ahí se va a generar la capacidad de busto. En la parte posterior, por supuesto, esta línea en realidad no es necesaria, pero acompaña a la forma de la prenda. Pasemos ahora al diseño de la manga. Como vimos en el modelo, es una manga que tiene volumen en la parte inferior. Voy a hacer una copia de mi manga base y la voy a alargar aproximadamente unos 6 centímetros. Luego voy a eliminar el ajuste natural que tiene la manga base y voy a trazar líneas perpendiculares desde los laterales a partir de la posición de la altura de copa para hacer una manga recta. En el inicio de la copa, en el lateral, voy a ampliar 1 centímetro a cada lado.
A su vez, cada uno de estos puntos los voy a bajar 1 centímetro. Esto me da la oportunidad que la tela liviana de la manga, que es plana, pueda tener un extra de embebido y acompañe la tela de punto del vestido. Voy a determinar ahora la mitad exacta de la nueva manga que hemos trazado. Y voy a dibujar 2 líneas auxiliares inclinadas, aproximadamente en la posición del puño de la manga básica hacia el centro en la copa, como ven aquí, la primera línea, y luego una segunda línea que va hacia el otro extremo del borde inferior de la manga base. Voy a recortar mi nueva manga y a partir de ahora voy a cortar por cada una de las líneas auxiliares, manteniendo unida la parte superior en la copa. Voy a tomar entonces cada una de las piezas resultantes de estos cortes en el lateral y las voy a separar de esta forma, dándole aproximadamente una amplitud de 8 centímetros a cada lado. Hemos logrado que la parte inferior de la manga tenga más espacio para generar el futuro volumen. Por tratarse de una tela de punto, nosotros podemos hacerle la terminación en el escote con un ribete de collareta, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo con una vista volcada hacia el interior. Entonces voy a copiarla del escote como vemos aquí, tal cual, y le voy a dar un ancho aproximado de 4 centímetros. Por supuesto, la medida puede ser menor. Esta vista no se va a colocar con entretela y la costura tiene que ser elastizada, zigzag u overlock, para que pueda fácilmente pasar la cabeza a la persona. La vamos a cortar en el doblez de la tela, ¿sí? Como vemos aquí, y entonces una vez desplegada la pieza se vería así. Vamos a tomar las mismas premisas para dibujar la parte posterior y en este caso le doy 4 centímetros de ancho y a la vez voy a medir 4 centímetros en la caída del hombro para dibujarla, como ven de esta forma, una constante desde el escote hacia el borde inferior, y entonces tengo resuelta la parte trasera de mi vista. Esta pieza va unida en el lateral desde la línea del hombro, se corta 2 veces y entonces espejada se vería de esta forma. En este caso es si la abertura del escote estuviera en la parte central trasera. Tenemos los patrones terminados, la delantera, la parte posterior, la vista, la manga que se corta en una tela transparente y aquí vemos este símbolo que significa que lleva un elastizado en la parte inferior. Como les dije antes, podemos poner la abertura en el centro trasero del vestido. La vista estaría cosida como se ve en la imagen, ¿sí? Para que pase fácilmente la cabeza. O si no, también podríamos poner la abertura en el hombro haciendo un pulido, una terminación. Entonces la vista no estaría cosida así, sino que estaría cosida en el centro de la misma y abierto en uno de los hombros. Tenemos aquí entonces los patrones terminados. Aquí está el proceso de la transformación completo. Y como ven es muy simple, realmente es muy simple, pero el concepto de la transformación de trasladar la capacidad de busto a el vuelo de la falda es muy importante, no solamente para este modelo, sino para en futuras transformaciones. Este tipo de conocimiento va a serles muy valioso. Observen que cuando superpusimos la parte trasera con la delantera, vimos, aquí se ve claramente, que hay una diferencia, ¿sí? Esta diferencia que está aquí generalmente sucede cuando la pinza de busto ha sido suprimida, o sea, la costura, por supuesto, no la capacidad, porque son dos cosas diferentes. Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedo hacer un patrón sin tener pinza de busto? O sea, no quiero coser pinzas, quiero que sea todo liso. Siempre debo mantener la coherencia de que el talle delantero femenino es más largo que el talle trasero. Recuerden que la manga la voy a hacer con una tela diferente. Teóricamente es un género tejido, entonces voy a tener diferencias en las texturas y las composiciones de las telas. Por lo tanto, siempre tengo que trabajar con determinada holgura en la sisa para que cuando la conecte al cuerpo me dé espacio para el movimiento y no tire, ¿sí? Es preferible hacerle un pequeño embebido. En este caso,
la tela era con maripositas tridimensionales, pero puede ser cualquier otro tipo de encaje, no necesariamente tiene que ser esta tela. Bien amigos, espero que haya sido de utilidad esta lección. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció, si les gustaría que abarcáramos otro tipo de lección, otro tipo de prendas, por supuesto. Recuerden que mi especialidad es ropa de dama. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no haces algo para hombres? Yo no me dedico a la sastrería ni hago ropa masculina. Mi especialidad es la ropa femenina y preferentemente alta costura. Me encanta leer sus comentarios, me gusta participar con ustedes, que haya interacción. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a tener muchísimos esquemas, publicaciones con miles de técnicas para transformación, ¿sí? También pueden seguirme en mis redes, desde allí podemos comunicarnos más fluidamente, pueden enviarme imágenes por mensajería en cualquiera de las redes y desde ya los invito a que se suscriban a este canal, que compartan el video y me regalen sus lindos likes. Entonces amigos, una vez más me despido. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.